la palabra de Dios, salvo ocasiones particulares. Tenemos una predicación expositiva secuencial. Se puede dar una predicación expositiva de un tema, depende de cómo se traten los textos expuestos allí para apuntalar el tema, pero se predica también de manera expositiva secuencial, lo cual quiere decir ir a través de un libro de la Biblia, párrafo tras párrafo, renglón tras renglón y palabra tras palabra. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con el libro de los Hechos. Si lo tiene ya abierta su Biblia, le pido por favor, por lo que va a ser leído, que es la palabra de Dios, que me acompañe en la lectura de Hechos capítulo 1, versículos del 1 y vamos a leer hasta el 12. Generalmente pararía hasta el 11, pero hoy vamos a leer hasta el 12. Hechos 1 del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Entonces regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque cantábamos: Señor, quiero decirte que te amo. No hay más grande mandamiento en toda la Biblia que amarte. Tu Hijo Jesús lo dijo: este es el más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Señor, qué tristeza y qué pesar cuando pensamos en la gente que vive lejos de ti, porque recordamos el tiempo en que nosotros vivíamos así, por lo menos indiferentes, si no es que hasta hostiles a tu palabra, a tu evangelio, tomándolo a juego, a chiste, usando tu nombre en vano. Solo tú pudiste transformar nuestro corazón, de modo que hoy podamos decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que sí te amo. Por ese mandato, por ese amor, es que nos acercamos a tu palabra y queremos escuchar la exposición del texto bíblico, para que entonces todo nuestro ser sea traído bajo el señorío de Cristo. Ayúdanos, te lo rogamos. Que tu Santo Espíritu nos dirija, no solamente al que habla, sino también a los que escuchan. Y en realidad, tanto el que habla como escucha, seamos como María sentada a los pies de tu Hijo Jesús, con corazones, Señor, maleables, con mentes dispuestas, voluntades rendidas a ti. Amén. Tome su lugar, por favor. Le voy a hacer una advertencia. En algunos programas sale, ¿verdad?, advertencia, con letras rojitas o amarillas en un fondo negro. Probablemente hoy y en otros domingos más, usted me va a ver pasar del texto señalado para el día y regresarme. Señalar algunas cosas que vienen más adelante
y que cuando lleguemos allí va a decir, eso lo dijo la otra vez. Sí, por eso le estoy advirtiendo que va a haber cosas que tengo que mencionar de lo que viene más adelante, pero que están en función de lo que hoy vamos a ver. En segundo lugar, quiero recordarle algo que dije la semana pasada. El libro de los Hechos es una narración histórica. De hecho, al seguir estudiando sobre estos textos, hay mucha encomio de este libro. Se le trata bien, se le reconoce incluso en círculos no cristianos como un verdadero documento histórico. Algo hecho por una persona, escrito por una persona que sabía lo que hacía, sabía cómo contar historias, no como cuentecitos para niños, sino como documentos históricos que tendrían valor a la posteridad. Los detalles que añade Lucas, no solo en el capítulo 1, sino después, en cuanto a lugares, geografía, gobernantes, costumbres, leyes, etcétera, hablan de una persona que sabía cómo escribir un documento histórico que fuese útil para la posteridad. No solamente, aunque él tenía en mente a Teófilo, no solamente a esta persona, sino para todo el que llegara a leer esto. Y si era Teófilo, o más bien, como era Teófilo el receptor primario, el principal, para quien se lo escribió, como afirma en el capítulo 1, que acabamos de leer estos primeros versículos, pero también en el capítulo 1 de Lucas, donde le llama excelentísimo Teófilo, lo más probable es que haya sido una persona de gobierno. Entonces, dirigiéndose a tal persona, pues escribe con elocuencia y con las suficientes características para que Teófilo lo tome en serio, como un documento histórico legal. Yo le dije esas cosas, también le dije, aunque conocemos y reconocemos que el libro de los Hechos no es normativo, ahorita lo explico, es descriptivo y no prescriptivo, también debemos reconocer que hay doctrina encarnada aquí. Es decir, cuando decimos que no es normativo o prescriptivo, nos referimos a que las prácticas que ellos llevaron a cabo no necesariamente tienen que ser repetidas todas ellas por los creyentes que venimos después. Así, un viaje misionero no necesariamente tiene que zarpar de cierto lugar y llegar a otro, como lo hizo Pablo. O tiene que ser en barco, como lo hizo Pablo. Es decir, no nos norma en ese sentido. Es descriptivo. Pero si tan solo es una descripción, un relato de la vida de los primeros creyentes, podríamos llegar a pensar que carece de algo de valor y de enseñanza para los creyentes que venimos tras de ellos. Y no es así. Tanto ustedes como yo creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, toda ella. Si el libro de los Hechos, por ser una narración histórica, no tuviese utilidad para los creyentes actuales, pues menos los libros de Josué, Jueces, de primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, todas las narrativas del Antiguo Testamento menos tendrían valor para nosotros, pero creemos que lo tienen, es palabra inspirada y este libro también. Lo que pasa es que la doctrina está encarnada por las personas que ahí se mencionan o inmersa en todo el relato. ¿Ya lo mareé? Porque me dijeron que sí había café, entonces espero que se haya echado uno porque voy duro, voy recio, dicen en el norte. Entonces déjeme señalarle algunos aspectos nada más, para que vea lo que le estoy diciendo en el texto. Hoy es de esos sermones en que no solamente viene el predicador, sino que viene el maestro. Entonces hoy se lleva de 2 por 1. Entonces le voy a dar una clasecita de cómo uno interpreta la escritura. Primero observa el texto, pero luego hay que interpretar el texto. Luego podemos hablar con eso a detalle. Hay que entender las doctrinas que están inmersas allí. Así pues, en este texto, por supuesto que hay cristología. Cristo, logos, discurso acerca del Señor. ¿Se habla del Señor Jesucristo? Y la clase podría responder, sí se habla del Señor.
Se habla de Él, se habla de sus sufrimientos, se habla de su resurrección, se habla de su ministerio antes y después de la cruz y se habla de su ascensión. Ahí está. Aquí hay cristología. ¿Qué más hay en este texto, pastor? Aquí le va otra palabrita dominguera. Ahorita acabo con el paréntesis técnico. Pero hay palabrita dominguera, neumatología, es decir, hay enseñanza acerca del Espíritu Santo. Sí, porque habla en el versículo 2 del Espíritu Santo que Él era el agente también de la obra de Cristo. Cristo obraba a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo en el versículo 2, pero también se menciona la promesa del Espíritu Santo en el versículo 4, la promesa del Padre, y luego en el versículo 5 dice que los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo y luego son empoderados por el Espíritu Santo en el versículo 8. Entonces hay mucha enseñanza del Espíritu Santo nada más aquí. Pero también hay enseñanzas acerca de la salvación, los escogidos, el servicio de los escogidos, el señorío de Cristo sobre los escogidos y que ellos son habitados por el Espíritu Santo y que ellos son elegidos de Dios. Ya algunos ya hasta dejaron de escribir, ya dijeron, no, es que es un chorro, mejor al rato que vea la repetición en casa. También hay bibliología, también está la doctrina de la Biblia porque Lucas habla de su segundo tratado. Y luego también hay escatología porque se habla del reino futuro, le restaurarás el reino a Israel. Entonces también hay israelología. Está saturado de doctrina. Apenas estos 12 versículos hace rato me decían mis hermanos allá de multimedia, pastor, ¿y cuál va a ser el título? ¿Y cuál va a ser el pasaje? Y yo les dije, pues va a ser Hechos 1 del 1 al 3, aunque en una de esas nos quedamos en el 2. ¿Ya vio por qué? Porque para librar todo lo que está aquí, de modo que usted pueda llevarse enseñanza, pues está difícil. Me siento como 400 metros con vallas, le dicen en las Olimpiadas. Es un chorro y hay que ir brincándole porque es... Pero lo intentaremos. Lo intentaremos. Era necesario señalarle que aún la narrativa tiene doctrina y esa doctrina nos compete a nosotros, al menos reconocer que está ahí y qué función puede tener. Pero cuando me preguntaron el título, les dije, fe basada en hechos. En realidad fue un momento de vivacidad, porque el título original era fe basada en datos, porque Lucas da datos. Pero bueno, un jueguito de palabras con el título, ¿verdad? Eso le gusta a los creativos que nombran películas y esas cosas. Fe basada en hechos. Nuestra fe está basada en hechos, no solo en este libro, sino en cuestiones claras, históricas, que pueden ser sostenidas y que por eso a usted y a mí sostienen nuestra fe y nuestro modo de vivir ha sido transformado por lo que dice este libro que llamamos la Biblia. En el primer relato o tratado que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo lo que Jesús había comenzado a hacer y enseñar tan solo fue la entrada de lo que después haría Jesús. Podríamos nosotros guiarnos con algunas cuestiones claras. Lucas habla en este texto de las obras iniciales y las obras posteriores de Jesús. ¿Cuáles son las obras anteriores? ¿Qué hizo? Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En el Evangelio de Lucas, le voy a decir algo, que es el primer tratado de esto. El primer volumen que escribió Lucas antes de Hechos fue el Evangelio que lleva su nombre. El Evangelio de Lucas presenta una perspectiva diferente a los otros evangelios. Ustedes saben esto. Mateo le presenta como rey, Marcos le presenta como siervo, Juan le presenta como el Hijo de Dios y Lucas le presenta como el Hijo del Hombre, como un hombre real. En su calidad de médico, Lucas habla de los padecimientos del Señor Jesucristo como no lo habla otro escritor. Habla de sus tentaciones y una particularidad del Evangelio de Lucas es hablar de la vida devocional del Señor Jesús, de su comunión con Dios.
Lucas es el autor evangélico, o sea, de los 4 evangelistas, que más veces presenta al Señor Jesucristo orando. Eso póngalo sobre la base de que es el que lo presenta como hombre, para enseñarnos que siendo hombre el Señor tenía necesidad de comunión con el Padre. ¿Por qué los varones de esta iglesia se paran a las 5:30 de la mañana a orar todos los lunes? Porque los niños y las mujeres no se mandan a la guerra, se mandan los varones. Porque somos los que tenemos que salir al quite. No desprecio la oración de nadie más, pero los varones vamos marcando el paso, abriendo hueco para los demás. Pues si el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, en su encarnación, en su tiempo durante esta tierra, mientras que estuvo en esta tierra, Él oraba a nosotros también y nosotros más. Ahora, esa es una particularidad del libro del Evangelio de Lucas. Todo lo que Jesús comenzó a hacer. Todos los actos que narra el Evangelio de Lucas, y por eso es que estamos viendo Hechos, porque el año pasado terminamos de estudiar Lucas. Después de 3 años casi en el Evangelio de Lucas, hoy estamos viendo Hechos, porque usted sabe lo que hizo Jesús y que narra de sus sanidades y narra las multiplicaciones de alimento y también los discursos y enseñanzas que dio. Porque dice Lucas todo lo que comenzó a hacer y a enseñar. Una cuestión importante. El Señor Jesús hizo muchas obras, de las cuales dice el Evangelio de Juan, allá al final, mira, regrésese tantito. Está ahí enseguida. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Dice Juan, hubo muchas otras cosas que vi hacer al Señor, pero las que escogí es para darles prueba de que Él es el Hijo de Dios y para que crean en su nombre y tengan salvación. Lucas se vio con la misma dificultad. Lucas se enteró de muchas cosas más, muchos otros relatos, muchas otras enseñanzas del Señor Jesús, pero no las plasmó en su evangelio. ¿Por qué? Pues porque tenía un rumbo, mostrar a Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, cuando él habla, escribe este primer versículo, prácticamente está resumiendo todo lo que habla en el evangelio que lleva su nombre, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Allí en su Biblia podría ponerle lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque luego el libro de los Hechos habla de lo que Jesús continúa haciendo. Y en un momento le voy a mostrar con más claridad esto. Dice el versículo 2 de Hechos 1, hasta el día en que fue recibido arriba. Ahora, otra vez, saque cuchillo y tenedor porque nos vamos a deleitar en esto. En este buen corte espiritual, un cirlón espiritual está aquí. Algunos con hambre dicen, no me haga esto. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo oró en Juan capítulo 17? He terminado la obra que me diste que hiciera. Una vida de servicio hasta que fue recibido arriba. Tras su resurrección pasó otros 40 días de enseñanza y de instrucción a sus discípulos hasta que fue recibido arriba. Ahora, el énfasis de Lucas en esta siguiente frase es que el Señor fue el objeto de la acción. Es decir, que Dios atestiguó la vida de Jesús como un acto digno de ser reconocido. Lucas describe la ascensión del Señor Jesucristo como un acto de parte de Dios. ¿No le recuerda esto a Elías? Vino un carro de fuego y se lo llevó. ¿No le recuerda esto a Enoc? Ahora, ellos dos no murieron. Nuestro Señor murió, resucitó y su ascensión vino 40 días después.
Pero lo que quiero que vea aquí es que Lucas describe la ascensión del Señor no como un acto que Él hizo, pues yo me voy, sino fue llevado. Pensamos en Elías, pensamos en Enoc, como gente que agradó a Dios, porque además así lo dice Hebreos 11 cerca de Enoc. Pero cuánto más entonces que nuestro Señor Dios tomó a su Hijo y lo llevó al cielo con Él. No hay ejemplo humano que pueda compararse, pero voy a ponerle algunos ejemplos a ver si esto nos ayuda. Cuando viene un presidente de otra nación y va a tener alguna reunión con, hoy la presidenta, pero con algún presidente anterior, algunas calles y avenidas principales de nuestra ciudad hasta se decoran con banderitas de esos países. Es una persona de mucha trascendencia para la nación, se le respeta, entonces se hace todo un pasillo, digamos así, si me permite esa palabra, en nuestra ciudad para que llegue. Se cierran calles, se mandan policías en motocicleta, motorizados o en patrullas para cuidar su camino, porque se le está reconociendo. Cuando es la entrega de los Óscares, pues se pone, ¿verdad?, una alfombra roja y es típico que desde ahí empieza la fiesta porque ya están sacándole fotos a cómo van vestidos y entrevistando, pero se hace un pasillo especial porque se está reconociendo a quien camina sobre él. En este caso es Dios quien le está abriendo el pasillo a su Hijo. Y este acto es crucial para el resto del libro, determina lo que los creyentes hacen y cómo viven. Le voy a decir por qué. Porque una vez que resucitó el Señor, Él pudo haberse aparecido a su gente, Él pudo haber convivido con ellos y al final de 40 días decir, bueno, pero se acabó, me regreso a mi tumba, con permiso. En realidad nada hubiera cambiado, es un hombre y ya. Pero el hecho de que haya sido ascendido por Dios, tomado por Dios, le confiere el reconocimiento celestial y la gloria que a Él le pertenece y que Él dijo tener en su ascensión. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo el poder, toda autoridad de parte de Dios. No hay quien se acerque a eso. No hay quien siquiera tenga la remota posibilidad de ser comparado en autoridad a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ese acto de elevarlo, de llevarlo, de tomarlo de parte de Dios es trascendente, porque los discípulos nunca hablaron de Cristo como todavía muerto. Hablaron de Él como vivo y como estando sentado a la diestra del Padre en el cielo, en el máximo punto de poder que se pueda pensar, en la máxima autoridad que alguien pueda concebir. De ahí que sus actos fueran coherentes con lo que pensaban de Cristo. Si Él es la máxima autoridad, entonces no hay espacio para la infidelidad, para la traición a Cristo. No hay espacio para la desobediencia a Cristo. Él es la máxima autoridad, no hay alguien sobre Él. Por eso desafiaban al Imperio Romano, que para nosotros es una clase de historia en la primaria y unas cuantas más en la secundaria. Para ellos eran los que vivían súbditos del Imperio Romano y decían, pues no hay otro rey más que Cristo. Y en el día del emperador, o cuando pasaba por el emperador por allí, en estos desfiles de los que hablamos, llevaba una comitiva que iba gritando delante de él, no hay más rey que César. Y al oír eso, los ciudadanos romanos se hincaban. Y los cristianos se quedaban paraditos. Si hay otro rey, se llama Jesús. Es esto que vieron los apóstoles y luego el testimonio de ellos, de Cristo resucitado, ascendido a la gloria y además sentado a la diestra del Padre, lo que desafiaba la autoridad del Imperio Romano, porque tenían y vivían bajo una autoridad todavía superior, que es la de Cristo Jesús.
Semana pasada en la clase de la membresía de la iglesia decíamos, si tú obedeces los mandatos del Señor, las autoridades del mundo te quedan hasta chiquitas. Los mandatos del mundo. Ninguna ley en el mundo dice, perdona al que te hizo mal y ámalo y ora por él, más que la de Cristo. El hecho de que el Señor haya sido recibido, elevado, habla de esta convicción con la que ellos vemos cómo se mueven en el resto del libro, como gente que sabe a quién sigue y dónde está su líder y que Él es digno de la mayor lealtad posible. Y no hay otro siquiera que se le acerque. Cuando estaban martirizando a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Mantenga su dedito allí porque escuché que algunos me siguieron a esa página. Mantenga su dedito allí. Pero le voy a recordar algo que recientemente vimos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Dice allí para librar, y más adelante en el versículo 18, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos en el Nuevo Testamento hablan de Jesús sentado a la diestra, excepto Esteban. Todos. Pablo habla y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. Todos hablan de Jesús sentado en las regiones celestiales a la diestra del Padre. Todos excepto Esteban. Y la explicación de por qué Esteban lo ve de pie nos la da Hebreos 2. Porque Jesús se acerca al creyente que sufre. Particularmente al que sufre por su evangelio. El hecho que ellos hayan visto al Señor ascendido por parte de Dios a la gloria les daba el valor, la lealtad necesaria para llevar a cabo la empresa que les iba a encargar, la tarea que les iba a delegar. Dice hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu. Quiere ahora ya no el Sirlón, sino el New York, allá al lado. Ponga atención a esa frase. Bueno, entonces, otra cosita más apetitosa de acuerdo al gusto de cada quien. Después de haber dado mandamientos por su Espíritu Santo, hay una intrínseca relación entre lo que dice esta frase y el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está pegadito. Con esta frase, Lucas está justificando lo que va a enseñar o lo que va a explicar después de todos los seguidores de Jesús. ¿Quiere saber por qué? Bueno, pues primero vea con claridad, estudie, medite. Después de haber dado mandamientos, ¿quién? Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, Jesús realizó las obras que realizó. O sea que Él no solamente es el maestro, es el modelo. Porque si su ministerio fue realizado en el poder del Espíritu Santo, entonces el ministerio de todos los demás después de Él, los que están escritos aquí, hasta nosotros y los que vengan, todos debemos servir en el poder del Espíritu Santo. Ya le midió. Por eso Lucas habla del Espíritu Santo actuando en Cristo para realizar su ministerio. Porque luego va a decir el Señor, pero recibiréis poder. Ustedes les va a tocar hacerlo porque van a tener al mismo Espíritu que yo tengo. Casi para que cayeran, no cayeran, para que se mostraran lenguas de fuego sobre las cabezas.
Este es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, hermanos. Este es el Espíritu que Dios nos dio cuando creímos en Cristo Jesús. El mismo que actuó en Él y le llevó a hacer su ministerio es el mismo que actúa en nosotros hoy. Cuando Lucas dice que todo lo que hizo el Señor dio mandamientos por el Espíritu Santo, nuestra mente vuela de inmediato al capítulo 4 de Mateo. Nada más por un ejemplito. Capítulo 4, versículo 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Espíritu lo impulsó, el Espíritu lo guió. Más ejemplitos de eso hay muchos, pero solamente unos cuantos para que vea, para que pruebe, para que sea bereano y no se crea nada más porque lo dijimos aquí, sino porque está allí en su Biblia. Marcos y Lucas dan testimonio de esta guía del Espíritu Santo. ¿Qué le parece el Evangelio de Juan también? Si revisamos qué dice Juan brevemente, va a ver en el capítulo 11 de Juan las siguientes palabritas. El Evangelio de Juan capítulo 11 versículos 40 al 42, Jesús le dije, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cuando tú me ves hacer algo, estás viendo el poder, la gloria, la persona de Dios. Bueno, esto habla de que Él es Dios, pero es el Espíritu actuando a través de Él. Y el ejemplo quizá que ya le es más conocido, porque a veces cuando decimos esto, decimos, no, pues no sé de qué va a hablar. No, sí sabe, lo hemos visto. ¿Qué le parecen las cartas del Señor Jesús a 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3? La conclusión de cada una de estas cartas es la siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En las 7 cartas dice lo mismo, pero es Jesús quien habló. Sí, pero Jesús dice, lo hice por el Espíritu. Habla de la armonía que hay en la Trinidad entre el Hijo y el Espíritu, pero también habla del ministerio del Señor por el Espíritu de Dios. Entonces usted va a Hechos capítulo 1 y lee esa frasecita y dice, ay, mira Lucas, en la inspiración del Espíritu de Dios está diciendo, Jesús realizó su trabajo y luego lo iba a pasar a sus apóstoles a quienes les dio el mismo Espíritu para que pudieran hacer su trabajo. ¿A quiénes? Pues a los apóstoles que había escogido, dice el final del versículo 2. La palabra apóstol quiere decir enviado. En nuestros días hay muchas corrientes, algunas de esas corrientes sanas, pero que le llaman apóstol a gente, no queriendo decir que son apóstoles como los del Nuevo Testamento, sino es el misionero de China. Entonces dicen es el apóstol a China, porque apóstol quiere decir enviado. A mí eso se me hace muy confuso, hermanos, porque vamos a terminar siendo tropiezo para algunos. Yo prefiero que le sigamos llamando misionero y se acabó. Pero hay quien ocupa esa palabra. Los apóstoles, usted sabe, fueron 11, punto, no hay más. Y después vinieron los apóstoles de las iglesias como Timoteo, el propio Lucas, pero los apóstoles del Señor Jesucristo fueron 11, no hay más. Pero estos apóstoles dice que fueron escogidos, a los que había escogido. Recuerda lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3. Versículo 13, después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Él los estableció, él los escogió. En un acto soberano. Había muchos seguidores del Señor para ese tiempo, pero en un acto soberano él dijo este y este. Aquellos que él había escogido. Esa frasecita tiene algo de especial, quizá alguien podría preguntarse. Tiene mucho de especial. También.
Porque tras su resurrección el Señor ya no hizo apariciones públicas a no creyentes. Hizo apariciones públicas solo a creyentes. Se reservó su ministerio para estos apóstoles y para 500 más, dice 1 Corintios capítulo 15. Y nadie más. 500 hermanos, dice allá, entonces entendemos que eran creyentes. Pero a nadie más. Es que aquí está la parte que muchos rehúyen ver. Creo que usted y yo no. Que sí va a haber un tiempo donde se va a acabar la oportunidad. Por eso la Escritura dice, el día de salvación es hoy. El tiempo es hoy. Sí va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad para el arrepentimiento. Es mientras que estamos aquí y nada más. Pues bueno, el versículo 3 continúa Lucas diciendo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué sabiduría del Espíritu de Dios para en unas cuantas frases encapsular tantas cosas? ¿Qué sabiduría del Espíritu de Dios? Porque hablando de los apóstoles, dice a quienes también, o sea, a ellos, después de haber padecido, y tan solo con eso resume todo el padecimiento del Señor en su muerte. Y luego que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En nuestra Biblia de las Américas dice convincentes. La Reina Valera dice indubitables. Eso me recuerda, algunos de ustedes llegaron a tener los cassettes de la Biblia hablada. ¿Se acuerdan? Era como argentino el hermano, ¿verdad? El libro de los Hechos, capítulo 1. Y terminaba allí diciendo, se presentó vivo con pruebas indubitables. Todavía suena en mi mente ese hermano. Pruebas que no dejan lugar a dudas. Otra vez, este es un documento histórico. Por eso es crucial que Lucas diga, estoy hablándoles no de fantasías, no de cuentecitos, sino de hechos verificables. Hay testigos. No había cámaras para grabar. Cuando el Señor hacía un milagro, no sacaban los celulares ahí luego como ocurre hoy. #milagro. No había nada de eso. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había que recurrir? A que si 2 o 3 decían que era verdad, se daba por sentado que era verdad. Y el Señor habla de un montón de testigos a través de Lucas en el libro de los Hechos. El Señor habla de un montón de testigos, por lo cual son pruebas indubitables. Aquí le va una listita. Esta lista la tomé en el comentario de Simon Kistemacher, o quién sabe cómo se diga, porque este es alemán, ni siquiera es americano. Aquí le va. La lista de apariciones del Señor Jesucristo a las mujeres en la tumba, a María Magdalena, los 2 hombres en el camino de Maús, Pedro en Jerusalén, a los 10 discípulos, a los 11 discípulos cuando ya estaba Tomás. Porque la primera no estaba Tomás, luego a los 11 cuando estaba Tomás. César Vidal, periodista que escribe de historia del cristianismo también. Si usted sabe que si es de historia, el libro me lo recomendó el pastor Isaac, ¿verdad? Entonces lo empecé a leer hace meses en preparación a esto. César Vidal dice, ahorita le sigo leyendo la historia, él dice, un hecho que prueba la veracidad de los relatos del libro de los Hechos es que los apóstoles dudaron de la resurrección de Jesús. En casos de histeria colectiva nadie duda. Todos se enloquecen, están eufóricos y se disemina la creencia rápidamente. El hecho de que no hayan creído a la primera, sino que hayan necesitado pruebas convincentes del Señor. Tócale aquí, tócale acá, aquí estoy comiendo, un fantasma no tiene cuerpo. Todas esas prueban que es verdad.
Aún las dudas de ellos prueban que es verdad. Sigo con la lectura. Bueno, se la hago otra vez. Las mujeres en la tumba, María Magdalena, los 2 hombres en el camino a Emaús, Pedro en Jerusalén, los 10 discípulos, a los 11 discípulos, los 7 discípulos que pescan en Galilea, a 11 discípulos en Galilea, a 500 personas y a Jacobo, el hermano del Señor. Hasta aquí estos son los que Lucas tiene en mente, aunque bien podríamos añadirle, y a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Pruebas indubitables, convincentes. Nuestra fe está basada en hechos comprobables, históricos, lo que creemos del Señor. Y le voy a decir algo, nuestra misión como iglesia en esta tierra está basada en hechos comprobables, en que hay un Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre, ascendido al cielo y que nos ha enviado a predicar su nombre por todos los lugares. Yo le dije, me voy a adelantar y me voy a atrasar. Sus apóstoles sirvieron al Señor por la llenura del Espíritu, tal como su propio Señor. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo en el versículo 4. ¿Ya lo vio? Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no ve ahora lo que dice Hechos 4:8? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo. Usted tiene más ejemplos de todo esto. Porque luego encuentra a Felipe siendo tomado por el Espíritu del Señor y llevado a predicarle a otro hombre, a un eunuco. A través de un ángel le dice en el capítulo 7 y en el versículo 29 dice de Hechos, 8. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate ese carruaje. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene que Lucas diga lo que hizo Jesús por el Espíritu Santo hasta que fue llevado al cielo y que dio instrucciones y que además se presentó vivo? Porque esta promesa del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo es lo que vino a transformarles la vida a todos ellos. Les dio la valentía, la lealtad y el poder para hacer la comisión que Jesús les estaba demandando hacer. Apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Ni siquiera fue una ocasión. Porque sería fácil mentir acerca de una ocasión. Pero cuando a estos hombres y mujeres se les preguntó de Jesús después de la resurrección, tenían una cantidad de anécdotas acumuladas de otros 40 días después de la resurrección, que además todos coincidían en la misma versión. No hay lugar a dudas, Jesús está vivo. Y porque está vivo, entonces es el Salvador, es el Hijo de Dios. Y porque es el Salvador, es el Hijo de Dios, nosotros tenemos vida en su nombre. Y porque es el Salvador, el Hijo de Dios, ascendido al cielo, entonces no hay autoridad que nosotros tengamos por encima de la de Él, aunque por amor a Él nos sometemos a la autoridad humana. Pero nuestra lealtad mayor es a Él. Y si eso es así, entonces no hay fronteras que puedan impedir la expansión del Evangelio, como atestigua el libro de los Hechos. Y en el versículo 8... Él les dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Me muero de ganas de darle más datos de esto, pero solamente le voy a dar un poquitín. Nuestro Jerusalén es la Ciudad de México como Iglesia Renovación. Nuestro Judea es el campo Mazagua y la Huasteca, por supuesto. Nuestro Samaria es Cuba y nuestro fin de la tierra es Guinea Ecuatorial. Es un país africano, pero se habla español y fue colonia española. Entonces hay mucho catolicismo, pues es muy parecido aquí. ¿Qué impide? Ahora, permítame decirle algo.
en la providencia del Señor, no nos hemos podido reunir con un hermano clave para apoyar a la capacitación de hermanos pastores en Cuba, cosa que tenemos en el corazón de nuestro plan misionero como iglesia. No nos hemos podido reunir porque ha habido muchos apagones, el sistema eléctrico de Cuba está muy mal. Los chinos ya empezaron a enviar refacciones para restaurar el sistema eléctrico del país, imagínense cómo está la cosa. Pero pues como para el Señor esas cosas no son problema, nos trajo al hermano que necesitamos. Nada más que no me lo trajo a la puerta de mi casa, lo trajo a Tehuacán, Puebla. Si Dios quiere, mañana voy a tener que ir a verlo para ponernos de acuerdo en cómo podemos servir. La iglesia no tiene por qué tener fronteras en su deseo de obedecer al Señor en lo que Él mandó. Para el Señor los pesos y los dólares dan igual, Él puede hacer igual. Puede usar a los latinos igual que ha usado a muchos americanos, no porque ellos tengan dólares los usó. ¿Dónde estuvo la clave? En la obra del Espíritu. Las iglesias reformadas que abrazamos las doctrinas de la gracia, a veces tenemos demasiada cautela en hablar del Espíritu Santo. Bueno, cuando se habla del Espíritu Santo como se habla en la Biblia, no hay por qué temer. Y aquí dice que Él da poder para ser testigos. Si usted quiere escuchar eso, va a tener que venir las siguientes, no sé, como 2, 3 semanas, no sé cuándo llegamos al 8, al paso que vamos, pero con lo que vio hoy, el mismo Espíritu que actúa en Jesús es el Espíritu que actúa en usted. Nuestra fe está basada en hechos, datos duros, concretos. Por eso vale la pena vivir por esto y morir por esto. Es verdad. Escuche esto. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Los apóstoles, después de haber tenido ahí una confrontación, regresaron por todos lados. En todos lados el Evangelio tiene que penetrar y lo hace a través de vidas llenas de su Espíritu, el Espíritu de Cristo. Vamos a orar. Señor, hay tanto que dice tu palabra. Hacemos el esfuerzo, Señor, por entender, pero solamente tú puedes sellar lo que deseas de nosotros, lo que quieres de nosotros. Gracias porque nuestra fe está basada en hechos históricos, cosas atestiguadas por muchos pares de ojos que dieron testimonio y dicen, es cierto, todo eso es cierto, así sucedió. Lo dice tu palabra, entonces es cierto. Con esa firmeza, Señor, con esa lealtad, con esa fortaleza de tu Santo Espíritu, concédenos a nosotros ser testigos y a cada uno de nosotros ser testigo. Así como tu Santo Espíritu da testimonio de quién es tu Hijo Jesucristo. Con su ayuda, dirección y poder, ayúdanos a hacerlo. Haz de esta iglesia, Señor, el faro de luz del Evangelio que tú quieres que sea.
Rogamos por nuestro Salvador Jesús. Amén.